Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Cor TV. Hoy me encuentro con Catherine Sarmiento. Ella es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora en temas de género, tecnología y violencia. Hoy vamos a hablar sobre la ciberviolencia y cómo impacta en las relaciones de pareja. Bienvenida, Catherine. Primera pregunta: ¿qué es la ciberviolencia y cuáles son las principales manifestaciones de este problema? Sí, gracias Jeremy por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que la ciberviolencia, en un sentido amplio, es una forma de violencia de género, basada en género, que es facilitada, exacerbada en algún sentido por algún tipo de tecnología en su amplitud, ¿no? Incluidas las tecnologías digitales. Aplicado al ámbito de las relaciones sexoafectivas, que es donde yo concentro mi atención, la ciberviolencia puede tomar múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, puede tomar la forma de cibercontrol, que incluye el monitoreo constante de la actividad de la pareja en línea, como también pueden ser en forma de ciberagresión, sea esta de tipo verbal emocional, como por ejemplo el envío de mensajes humillantes, sea a través de mensajería instantánea o de forma pública en redes sociales, como también la ciberagresión sexual, que incluye la vulneración de la libertad sexual en un amplio abanico de manifestaciones. Por ejemplo, la presión para enviar contenido íntimo a través de redes sociales sin que la pareja lo quiera, la diseminación no consentida de contenido sexual por parte de la pareja, el ciberexhibicionismo también, que incluye como el envío no solicitado de contenido sexual, entre otras manifestaciones, ¿no? Es una problemática creciente, es una problemática que viene evolucionando a la par, como viene evolucionando también las tecnologías digitales. ¿Cuáles son los factores, digamos, tecnológicos o sociales que han incrementado la prevalencia de este problema en los últimos años? Sí, un factor clave tiene que ver con ciertas características de las plataformas digitales que en los últimos años se han venido exacerbando, ¿no? Por ejemplo, características como la hiperconectividad o la hipervisibilidad que son promovidas por las plataformas, entre ellas las redes sociales, contribuyen a normalizar ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, la hiperconectividad, esta presión por estar permanentemente conectado, puede favorecer ciertas conductas de control en las relaciones sexoafectivas, ¿no? Se normaliza de que es normal estar permanentemente conectado y entonces se demanda de que la pareja esté permanentemente reportando qué es lo que está haciendo, o hay una vigilancia continua de la actividad de la pareja en línea, ¿no? Pero también otras características como por ejemplo el anonimato contribuyen a que la perpetración de estos actos de violencia puedan resultar eventualmente impunes, ¿no? Por ejemplo, la difusión de rumores sobre la actividad de la pareja, incluidos los rumores de carácter sexual sobre una expareja o pareja actual, digamos, pueden pasar impunemente porque usualmente se realizan desde páginas o cuentas anónimas, ¿no? Y eso complejiza mucho la forma como abordamos la violencia basada en género, ¿no? Los impactos, sin embargo, son muy severos sobre las víctimas y es necesario tomar esto con mucha precaución, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por características como la permanencia digital, que hace que el contenido que se ha subido en Internet sea muy difícil de eliminar completamente. Entonces, el impacto no solamente es de la agresión en el momento en que se realiza, sino que quedan los impactos a largo plazo porque la información finalmente sigue siendo parte de la identidad digital de las víctimas. ¿De qué forma los contenidos que se muestran ahora en los medios de comunicación, en las redes sociales, los reels, estos videos chiquitos, influyen en la normalización de estas actitudes o comportamientos violentos en las relaciones? También nos hemos podido ver en algunos sketches, algunos clips de otros medios de comunicación. Sí, es bien importante tu pregunta porque incluso cuando estemos hablando de una forma de violencia facilitada por tecnología, es importante reconocer de que esta forma de violencia no se origina por la tecnología, sino que está asentada en creencias, en mitos sobre el amor romántico y normas y estereotipos de género. Entonces, cuando tomamos en cuenta eso, es importante tener bien en claro de que los medios de comunicación, incluidos los medios digitales, pero también las redes sociales,
pueden favorecer a reproducir esos mitos sobre el amor romántico y las normas y estereotipos de género que finalmente están a la base de esas conductas violentas. Entonces, por ejemplo, cuando normalizamos las conductas de control en las relaciones de pareja, que es muy usual, por ejemplo, en redes sociales, eh, probablemente uno lo toma a la broma o lo toma sin tanta seriedad. Sin embargo, en la práctica favorece que asumamos como normal o que incremente nuestro umbral de tolerancia frente a ese tipo de conductas en los vínculos sexoafectivos. Entonces no lo reconocemos como violencia. Y cuando no lo reconocemos como violencia, cuando no reconocemos sus impactos perjudiciales, lo que termina ocurriendo es que no los detectamos y por tanto no tampoco los abordamos de manera como un problema, ¿no? Y esto es particularmente problemático en población adolescente y joven que está aún más expuesta a este tipo de contenido. Los medios de comunicación nuevos, digamos las redes sociales, ahora tienen tecnología que podría ayudar a mitigar estos problemas. ¿Qué papel crees que pueden jugar estas herramientas de inteligencia artificial como los algoritmos de moderación de contenido, en la detección y prevención de esta ciberviolencia? Mucho, sin duda, ¿no? Así como las tecnologías pueden facilitar o exacerbar los impactos severos sobre las víctimas, también pueden ayudar a prevenirlo, ¿no? Y yo creo que un paso previo, digamos, a las múltiples estrategias que se pueden disponer para prevenir, es empezar porque las plataformas asuman un rol en la prevención, o sea, asuman que tienen un rol, ¿no? Y es necesario en esa línea poder hacer curadurías de alguna manera del tipo de facilidades que pueden brindar estas plataformas para exacerbar la violencia, ¿no? Por ejemplo, existen ciertas, hablando concretamente de TikTok, por ejemplo, ¿no? Hay algunas posibilidades que ofrece la plataforma que favorecen esta conducta de hiperconectividad, que a la larga pueden favorecer conductas controladoras. Por ejemplo, la idea de las rachas, ¿no? Las rachas te ayudan te van indicando cuando es que ha habido persistencia o continuidad en el envío, intercambio de TikToks. Y es algo que puede parecer muy inofensivo, se vuelve problemático cuando en las parejas adolescentes o jóvenes se vuelve un problema si es que no cumplimos esa racha. Entonces, claro, es un incentivo que te está brindando la plataforma directamente relacionado a favorecer una conducta de control, ¿no? La cantidad de problemas que ocurren o de situaciones de conflicto que ocurren en las parejas cuando no se cumplen ese tipo de expectativas que te va generando la plataforma terminan siendo problemáticos, ¿no? Entonces ahí hay un primer paso, ¿no? Reconocer que las plataformas tienen un rol. Pero segundo, ya más ligado a tu pregunta de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es algo que evolucione sin control humano. O sea, nosotros le ponemos las prioridades para dónde queremos que vayan avanzando, ¿no? Y creo que en esa línea poder ir más allá de simplemente la sanción o el filtro de contenidos agresivos, a preguntarnos cómo es que ciertos contenidos que aparentemente inofensivos pueden terminar exacerbando situaciones de violencia, es clave para que podamos destinar esfuerzos de que esas IAs prioricen esos aspectos donde están siendo más problemáticos. ¿Cómo pueden los medios de comunicación o desde los medios de comunicación contribuir a visibilizar este nuevo problema, este problema tecnológico, digamos, y promover relaciones más sanas, que se den cuenta, que tomen en cuenta este tipo de nueva violencia? Sí, en principio, yendo un poco a las bases del asunto, digamos, como mencionaba, la ciberviolencia, incluso cuando es facilitada por tecnología, está sentada en creencias sociales, ¿no? Y esas creencias sociales usualmente están atravesadas también, y los medios de comunicación tienen un rol clave en reproducirlas o en transgredirlas, ¿no? Cuando desde los medios de comunicación esto se asume, no se asume la responsabilidad respecto del tipo de contenido que se está produciendo, entonces finalmente la violencia facilitada por tecnología lo que hace es exacerbar esas representaciones, ¿no? En esa línea los medios tienen una responsabilidad con el tipo de representaciones que producen. ¿Qué tipo de comportamientos se normalizan? ¿Qué tipo de comportamientos se toman como broma? ¿Qué tipo de comportamientos se asumen con seriedad y cuáles otros con menor, digamos, importancia, ¿no? O cómo se aborda, por ejemplo, un caso de violencia donde finalmente se termina culpabilizando al perpetrador o a la víctima o a ambos, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con los casos de difusión de contenido sexual de forma no consentida, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, representación sobre el caso del tipo, ok, está mal
que alguien haya difundido esto sin consentimiento, pero también esta persona por qué envió en primera instancia su foto, ¿no? Y ese es un abordaje muy peligroso y que finalmente reproduce la culpabilización sobre las víctimas. Entonces, los medios tienen un rol clave en esa línea, en el tipo de representaciones que producen, en cómo abordan los casos, cómo los representan, qué discusión ponen sobre la mesa, ¿no? Y creo que en esa línea es clave ir avanzando. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.